Génesis, el comienzo de todo. Cuando la nada escuchó la voz de Dios. Antes del tiempo, antes del polvo, antes del primer suspiro, no existía nada. No había cielo, ni tierra, ni luz, ni sombra. Solo un infinito silencio, profundo e inmóvil. Entonces, una voz rompió la eternidad. Sea la luz. Y en un instante, el vacío estalló en resplandor. Como un trueno que atraviesa el abismo, la luz nació, pura, brillante, majestuosa. Separó la oscuridad como una espada invisible. El caos retrocedió, y el orden comenzó a tomar forma. Dios vio aquella luz y la llamó buena. Y así, nació el primer día. Un ciclo eterno comenzó a latir, día y noche, principio y fin. Pero la creación apenas había comenzado. El susurro sobre las aguas. El primer día había nacido, pero la obra del Creador no se detuvo. Hágase un firmamento en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Entonces, el cielo se alzó. Un vasto lienzo invisible separó las aguas que estaban abajo de las que estaban arriba. La atmósfera nació como un velo que abrazaba al mundo naciente, y Dios llamó a aquel firmamento cielos. Así cayó el segundo día, y la creación comenzaba a tomar forma, como una sinfonía escrita con voz y poder. Pero al mirar debajo del firmamento, el Creador vio las aguas cubrirlo todo, como un manto sin forma, y con autoridad pronunció: reúnanse las aguas en un solo lugar y descúbrase lo seco. Y fue así. Las aguas se apartaron como si obedecieran a un rey, y de su retirada nació la tierra firme. Dios llamó a lo seco tierra, y al conjunto de aguas mares. Y otra vez, Dios vio que era bueno. Pero aún la tierra yacía muda, sin color, sin vida. Entonces, con una sola palabra, el Creador la llamó a florecer. Produzca la tierra hierba verde, árboles, frutos, semillas. Y en un suspiro, la tierra se vistió de vida. Verdes praderas cubrieron las colinas. Flores de todos los colores se alzaron como si despertaran de un sueño eterno, y árboles majestuosos se levantaron con frutos que colgaban como joyas. Así cayó el tercer día, y el mundo por fin empezaba a respirar. Guardianes del día y la noche. La tierra ya tenía forma, el cielo se extendía como un manto protector, y la vegetación danzaba al ritmo del viento recién nacido. Pero aún faltaba algo. El mundo tenía ciclos, pero no tenía medida. La noche y el día existían, pero no tenían rostro. Y entonces, como un artista que guarda su mejor pincelada, Dios dibujó luces en el firmamento. Haya lumbreras en el cielo que separen el día de la noche, y sirvan como señales para las estaciones, los días y los años. Y fue así. Primero, surgió una luz grande y poderosa, el sol, rey del día, portador de calor y vida. Su fulgor iluminó los campos, acarició las montañas y despertó a la creación con su energía dorada. Luego, una luz más suave emergió, misteriosa y serena. La luna, reina de la noche, vestida de plata, que vigilaría los sueños de la tierra. Y no estaban solas. Dios sembró millares de estrellas, como diamantes en la oscuridad, para que el cielo nocturno contara historias y recordara que la creación aún estaba bajo su cuidado. Así cayó el cuarto día. El firmamento brillaba, y la oscuridad ya no era temida. Pero el mundo, aunque hermoso, seguía en silencio. No se oían cantos, ni pasos, ni latidos. El siguiente acto sería el más ruidoso hasta ahora. Y los cielos cantaron con alas, y el mar rugió con vida. La tierra florecía bajo el sol. El cielo brillaba, el mar resplandecía, pero no se oía más que el viento. Entonces, Dios habló otra vez, y su voz atravesó las aguas y los cielos como un eco de poder. Llénense las aguas de seres vivientes, y vuelen las aves sobre la tierra, en el firmamento del cielo. Y al instante, la quietud se rompió. De las profundidades del mar emergieron criaturas colosales, grandes monstruos marinos, ágiles cardúmenes, peces de 1000 colores, mantarrayas que flotaban como alas sumergidas, y delfines que reían mientras saltaban en la espuma. El océano ya no dormía. Ahora rugía con fuerza y vida. En los cielos, el aire se llenó de aleteos. Aves majestuosas y diminutas surgieron al mismo tiempo.
águilas que surcaban el firmamento como reyes del viento, gorriones que trinaban con gozo entre las ramas, colibríes que danzaban de flor en flor. La creación empezó a cantar, y Dios, al verlos, sonrió. Los bendijo diciendo: fructificad y multiplicaos, llenen las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Así cayó el quinto día, y la creación comenzó a respirar en movimiento. Pero la tierra aún guardaba un suspiro más profundo, uno que no nadaba ni volaba, sino que caminaría, y sería testigo de todo lo creado. La tierra despierta con pasos y rugidos. La creación ya tenía cielo, mar y canto. Pero ahora, la mirada del Creador se posó en la tierra, en lo seco, en lo firme, en lo que aún no se movía por sí mismo. Entonces dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su especie, ganado, bestias salvajes y todo animal que se arrastra sobre el suelo. Y como si la tierra misma hubiera contenido la respiración, comenzó a vibrar. Del polvo y la roca surgieron criaturas de todo tipo: toros y leones, ciervos y zorros, elefantes majestuosos y panteras silenciosas, gatos salvajes, caballos que galopaban como el viento, y lobos que aullaban a las primeras estrellas. Cada animal según su especie, cada uno con una chispa de diseño divino. Y la tierra tembló con pisadas, y la hierba se agitó bajo patas, garras y pezuñas. Luego, serpientes y lagartijas surcaron los rincones cálidos del suelo, mientras conejos saltaban y osos dormían entre hojas. Y Dios vio que era bueno, muy bueno. Pero entonces, un silencio sagrado cubrió todo, como si el universo esperara algo más. El cielo, el mar y la tierra ya cantaban, pero faltaba una voz diferente, una capaz de amar, decidir, crear y fallar. Una que no solo observara la creación, sino que llevara su reflejo dentro, el aliento divino, el primer hombre. Después de formar la tierra, los cielos, las aguas y las criaturas, Dios decidió crear algo único y diferente, no solo un ser vivo más, sino un reflejo de su propia esencia. Entonces, tomó polvo de la tierra y moldeó con manos invisibles la figura del hombre, una obra maestra, perfecta en forma y propósito. Pero el hombre no estaba vivo todavía. Faltaba un último detalle. Dios sopló en sus fosas nasales un aliento de vida, y el hombre abrió los ojos por primera vez. Adán, el hombre, respiró, sintió y vio el mundo. El primer latido, el primer suspiro de humanidad. Dios lo colocó en un jardín exuberante, un paraíso llamado Edén, un lugar donde todo florecía, donde el agua corría clara y el aire olía a vida. Y le dio un mandato: cuida este jardín, nómbralo y disfruta de todo lo que he creado. Pero en medio de tanta belleza, Adán estaba solo. Dios vio que no era bueno que estuviera sin compañía. Entonces, planeó algo más, algo que también llevaría el sello divino. La compañera perfecta, la creación de Eva. Adán caminaba por el Edén, rodeado de maravillas, pero su corazón sentía un vacío profundo. Dios vio ese anhelo en su alma y decidió crear una ayuda idónea, una compañera que completara la historia. Entonces, Dios hizo que Adán cayera en un sueño profundo, y mientras dormía, tomó una costilla de su costado. Con esa costilla moldeó a una mujer, igual en esencia, fuerte en espíritu, bella y sabia, perfecta para caminar junto al hombre. Cuando Adán despertó, vio a Eva, y en sus ojos brilló la luz del amor por primera vez. Él dijo: esta sí es hueso de mis huesos, y carne de mi carne. Será llamada mujer, porque del hombre fue tomada. El Edén se llenó de alegría. Por primera vez, hubo un vínculo sagrado, una unión que reflejaba la imagen de Dios. Juntos, caminaron entre árboles de frutos maravillosos, hablaron con los animales, y gozaron de la paz que solo la creación perfecta puede ofrecer. Pero en la sombra, una voz oscura esperaba, paciente y astuta, porque el relato apenas comenzaba. El árbol prohibido y la sombra que acecha. El Edén era un paraíso donde todo era perfecto, pero en medio de su belleza había un árbol especial, un árbol que no debía ser tocado ni probado. Dios advirtió a Adán y Eva con voz firme y amorosa: del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás,
porque el día que comas de él, seguro morirás. Pero en la penumbra, una astuta serpiente observaba, silenciosa y calculadora. Ella susurraba con voz dulce y venenosa, llenando el aire con dudas que caían como gotas tóxicas. ¿De verdad Dios les dijo que no pueden comer? ¿Acaso no quieren ser como Él, sabios y poderosos? Eva escuchó, confundida y tentada, y el fruto prohibido empezó a brillar ante sus ojos, prometiendo secretos y poder. El mundo cambió en un instante, y la decisión de Eva marcaría el destino de toda la humanidad. La caída, el primer pecado. La serpiente, astuta y seductora, continuó su susurro venenoso, llenando el corazón de Eva de dudas que ardían como fuego. Con la mirada fija en el fruto prohibido, Eva dio el paso que cambió para siempre el curso de la historia. Con manos temblorosas, tomó el fruto, lo mordió, y sintió un sabor dulce y amargo a la vez. Luego, ofreció el fruto a Adán, quien también lo probó, sin saber que estaba a punto de perder su inocencia. En ese instante, sus ojos se abrieron, pero no a la luz, sino a la sombra. Descubrieron que estaban desnudos, y la vergüenza cayó sobre ellos como un manto frío y pesado. El Edén, antes un santuario de paz, se volvió un lugar donde el miedo y la culpa entraron por primera vez. Dios los buscó, pero ellos se escondieron, temerosos. ¿Dónde estás?, preguntó Dios, con voz que no solo buscaba, sino que dolía. Y en ese momento, la creación cambió para siempre. La armonía se rompió, y la humanidad comenzó su largo camino de redención. La expulsión, el fin del paraíso. Después de la caída, Dios habló con voz solemne y justa. Por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y comiste del árbol prohibido, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Adán y Eva sintieron el peso de sus actos y comprendieron que ya no podían quedarse en el Edén. Entonces, Dios los vistió con pieles, un gesto de amor, pero también una señal de que la inocencia se había perdido. Los condujo hacia la salida del paraíso y colocó a un querubín con una espada de fuego para guardar el camino hacia el árbol de la vida. El paraíso quedó atrás, cerrado para siempre, y la humanidad enfrentaba un mundo nuevo, lleno de trabajo, dolor y muerte. Pero aunque la sombra había entrado, la promesa de redención también había sido sembrada. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Así comenzó la larga batalla entre el bien y el mal, una lucha que definiría el destino de todos. El nuevo mundo y la esperanza de la familia. Adán y Eva, expulsados del paraíso, comenzaron una vida nueva y difícil en la tierra que ahora les parecía extraña. Entre el sudor del trabajo y el dolor de la pérdida, la esperanza se mantuvo viva en su corazón. Pronto, el jardín del Edén quedó atrás, pero la vida continuó con el milagro más grande, el nacimiento de sus hijos. Fue así como llegaron Caín y Abel, los primeros hijos de la humanidad, herederos de un mundo marcado por el pecado, pero también por la promesa de un nuevo comienzo. Caín, el labrador, y Abel, el pastor, crecieron bajo la mirada protectora de sus padres, cada uno con un destino entrelazado con la historia de la humanidad. Pero aún en esta nueva etapa, el conflicto y la sombra seguían al acecho, como una tormenta en el horizonte. El primer conflicto, Caín y Abel. Caín y Abel crecieron bajo el cuidado de Adán y Eva, cada uno con su labor. Caín, cultivando la tierra, y Abel, cuidando el ganado. Cuando llegó el momento de ofrecer un sacrificio a Dios, ambos presentaron sus ofrendas. Dios miró con favor la ofrenda de Abel, que era tomada del mejor de sus rebaños, pero la de Caín, fruto de su cosecha, no fue aceptada. Un fuego oscuro comenzó a arder en el corazón de Caín. La envidia, la ira, el resentimiento. Y en un instante fatal, el primer homicidio ocurrió. Caín, cegado por la rabia, mató a su hermano Abel, rompiendo el vínculo sagrado de la familia y la humanidad. Dios confrontó a Caín, preguntándole, ¿dónde está tu hermano Abel? Caín respondió con voz temblorosa, ¿soy yo acaso guardián de mi hermano? Y por su acto, Caín fue condenado a vagar, a ser un errante sobre la tierra, una sombra que llevaría la marca de su pecado. Pero incluso en ese castigo,
Dios puso una señal para protegerlo de la muerte. Así se escribió la primera página de la tragedia humana: el dolor, la culpa y la búsqueda de redención, la descendencia de Caín y la expansión de la humanidad. Tras su castigo, Caín partió a tierras lejanas, con la marca de Dios en su frente, una señal que lo protegía y a la vez lo condenaba. Allí, Caín fundó una ciudad, la primera de muchas, donde sus hijos y descendientes comenzaron a habitar. De ellos surgieron artesanos, músicos, ganaderos y herreros, y la humanidad comenzó a transformar la tierra con sus manos. Lamec, un descendiente de Caín, pronunció un canto que resonó a través de las eras, un lamento y una advertencia del poder del hombre para hacer el mal, pero también para crear. Mientras tanto, la humanidad se multiplicaba, pero la sombra del pecado y la violencia no desaparecían. La tierra se llenaba de ruido, vida y conflictos, y Dios vio que la maldad era grande en el mundo. Así, se acercaba una nueva etapa, una historia que cambiaría el destino de la creación para siempre. Noé, el elegido en medio de la tormenta. La maldad en la tierra crecía sin control, y Dios, con corazón dolido, decidió poner fin a esa era de corrupción. Pero en medio del caos había un hombre justo, Noé, un hombre íntegro que caminaba con Dios. Dios le habló con voz firme, ordenándole construir un arca enorme, una embarcación que salvaría a su familia y a las criaturas de un diluvio sin precedentes. Construye un arca de madera, haz compartimentos en ella, y recoge a 2 de cada especie, macho y hembra, para preservar la vida en la tierra. Mientras Noé trabajaba, los días se oscurecían, y las nubes se juntaban en el horizonte, una tormenta que prometía limpiar el mundo. Los que lo miraban dudaban y se burlaban, pero Noé confiaba en la palabra divina. Pronto, la lluvia comenzó a caer, y el destino de toda la humanidad estaba en juego. El diluvio, la furia de las aguas. La lluvia no cesaba, caía sin piedad, como si el cielo mismo llorara la corrupción del mundo. El arca, gigante y robusta, se mecía en medio de un mar que crecía sin fin. Noé y su familia estaban dentro, protegidos por la fe y la obediencia. Los animales llegaban en parejas, desde los majestuosos elefantes hasta las pequeñas aves, todos reunidos en ese refugio flotante. Las aguas subían, cubriendo montañas y valles, arrancando de raíz todo lo que el hombre había construido. El mundo que conocían desaparecía bajo el agua, mientras la tormenta rugía con furia. Pero dentro del arca, la esperanza brillaba, una promesa de un nuevo comienzo, de un mundo lavado y renovado. El tiempo parecía detenerse, mientras la humanidad enfrentaba su juicio más duro. El fin del diluvio y el amanecer de una nueva era. Después de 40 días y 40 noches, la lluvia cesó, pero las aguas aún cubrían la tierra. El arca flotaba sobre un océano sin fin, mientras la familia de Noé esperaba pacientemente. Poco a poco, el agua comenzó a retirarse, revelando montañas y valles ocultos por mucho tiempo. Noé envió una paloma, que regresó con una rama de olivo, la señal divina de que la tierra estaba lista para renacer. Finalmente, Dios abrió las puertas del arca y la familia y los animales salieron a una tierra limpia y nueva. Nunca más destruiré la tierra con un diluvio, prometió Dios, colocando un arco iris en el cielo, un pacto eterno entre el cielo y la tierra. El mundo comenzaba de nuevo, con la promesa de vida, esperanza y renovación. La torre que tocó el cielo y el lenguaje que se quebró. Después del diluvio, la humanidad comenzó a multiplicarse, y todos hablaban un mismo idioma, una lengua que unía sus corazones y sueños. En su orgullo y deseo de fama, los hombres decidieron construir una torre inmensa, una estructura que tocara el cielo, y los hiciera famosos para siempre. Pero Dios, viendo su arrogancia, decidió intervenir. Si hablan un solo idioma, y todos trabajan juntos, no habrá nada que no puedan lograr. Entonces, confundió sus lenguas, y nadie pudo entender a su hermano. Los constructores se dispersaron por toda la tierra, llevando consigo diferentes idiomas y culturas. La torre quedó incompleta, un monumento silencioso al orgullo humano y la humildad divina. Así comenzó la diversidad de pueblos, una bendición y un desafío para la humanidad. Abraham,
el llamado a la fe y la promesa eterna. En un mundo disperso y lleno de incertidumbre, Dios llamó a un hombre especial, Abraham. Sin importar su edad ni su origen, Dios le habló con una voz que resonó en su alma. Deja tu tierra, tu familia y tu hogar, y ve hacia la tierra que yo te mostraré. Abraham, confiando en la palabra divina, respondió sin dudar. Así comenzó un viaje de fe, donde las promesas de Dios se entrelazaron con el destino de la humanidad. Dios le prometió que sería padre de una gran nación, que sus descendientes serían tan numerosos como las estrellas del cielo. En ti serán bendecidas todas las naciones de la tierra, dijo Dios, sellando un pacto eterno. La vida de Abraham se convirtió en un testimonio de confianza, de obediencia y esperanza. Pero el camino no sería fácil, porque la fe siempre desafía al mundo. Sara y Abraham, el milagro de la promesa. Abraham y Sara caminaban con la fe como escudo, pero con los años, la esperanza parecía desvanecerse. Sara, ya avanzada en edad, pensaba que el milagro jamás llegaría. Pero Dios, fiel a su palabra, les reveló que tendrían un hijo, el heredero de la promesa. Sara tendrá un hijo, y lo llamarás Isaac, dijo el Señor con voz suave pero firme. La alegría y la incredulidad se mezclaron en sus corazones. Cuando finalmente nació Isaac, la familia celebró la señal viviente del pacto divino. Pero la prueba más grande aún estaba por venir, porque la fe de Abraham sería llevada al límite. La prueba suprema, Abraham e Isaac. Dios puso a prueba la fe de Abraham de una manera inesperada. Toma a tu hijo Isaac, a quien amas, y véndelo en holocausto sobre una montaña que yo te mostraré. Abraham, con el corazón encogido, no dudó ni un instante. Junto a su hijo caminó hacia la montaña, cada paso cargado de angustia y obediencia. Isaac, sin comprender del todo, confiaba en su padre. Al llegar al lugar, Abraham preparó el altar y levantó el cuchillo para cumplir el mandato divino. Pero en el último momento, la voz de Dios resonó en el cielo. No extiendas tu mano contra el muchacho. Ahora sé que temes a Dios, porque no me has negado a tu hijo. Un carnero apareció atrapado en un arbusto, y Abraham ofreció ese sacrificio en lugar de Isaac. La prueba había terminado, y la fe de Abraham quedó sellada para siempre. Esaú y Jacob, hermanos en conflicto. Isaac y Rebeca, tras años de espera, recibieron la bendición de tener 2 hijos. Esaú, el primogénito, hombre fuerte y curtido, y Jacob, astuto y silencioso. Desde pequeños, la rivalidad entre ellos se hizo palpable. Esaú, el favorito de Isaac, amaba la caza y la vida al aire libre. Jacob, protegido por Rebeca, prefería la calma y la estrategia. Un día, hambriento y cansado, Esaú vendió su primogenitura por un plato de lentejas, ignorando el valor de su derecho. Jacob, con astucia y la ayuda de su madre, se preparaba para reclamar la bendición de su padre. El destino de la familia se tejía en la tensión, y la historia de 2 pueblos estaba a punto de comenzar. La bendición robada, Jacob y el engaño. Isaac, ya viejo y con la vista debilitada, quería dar su bendición definitiva a Esaú, su hijo mayor. Pero Rebeca, protectora de Jacob, ideó un plan para que su hijo recibiera esa bendición. «Ve a cazar y tráeme la mejor comida», pidió Isaac a Esaú, mientras Rebeca preparaba un disfraz para Jacob. Jacob, cubierto con pieles para parecerse a Esaú, se presentó ante Isaac. El padre, engañado por la voz y el tacto, entregó la bendición con lágrimas y palabras profundas. Al descubrir el engaño, Esaú quedó furioso, jurando venganza contra su hermano. Jacob, temiendo por su vida, huyó hacia tierras lejanas, donde su destino lo esperaba. Así, el destino de 2 naciones quedó sellado en un acto de astucia y conflicto familiar. Jacob en la casa de Labán, trabajo, amor y engaños. Jacob, huyendo del peligro, llegó a la tierra de su tío Labán. Allí se enamoró de Raquel, la hija menor de Labán, y prometió trabajar 7 años para casarse con ella. Pero Labán, astuto y engañoso, engañó a Jacob la noche de bodas, dándole a Lea, la hermana mayor, en lugar de Raquel. Jacob tuvo que trabajar otros 7 años para finalmente casarse con Raquel, pero la vida con Labán no fue fácil. Entre la lucha por el amor y el trabajo,
Jacob prosperó, con muchos hijos y riquezas. Su historia era un reflejo de la lucha humana, de la paciencia, la esperanza y la persistencia. Pero el destino aún tenía pruebas por delante. El reencuentro. Jacob y Esaú. La paz después del conflicto. Después de años de distancia y temor, Jacob decidió regresar a su tierra natal. El recuerdo de la furia de Esaú lo perseguía, pero también la esperanza de la reconciliación. Con cautela y humildad, preparó regalos para su hermano, tratando de aplacar su enojo. Cuando finalmente se encontraron, Esaú corrió a abrazar a Jacob, rompiendo el hielo de años de rencor. Las lágrimas y las risas se mezclaron, y los hermanos renovaron su vínculo, mostrando que la familia puede sanar incluso las heridas más profundas. Así, Jacob pudo volver a casa, listo para enfrentar el futuro junto a su pueblo. El legado eterno, el fin de un capítulo y el inicio de la promesa. El Génesis llega a su fin, pero la historia apenas comienza. Desde la creación del mundo hasta el despertar de la humanidad, hemos visto fe, lucha, caída y redención. Cada personaje, con sus errores y aciertos, nos enseña que la vida es un camino de esperanza. Dios, en su infinita misericordia, siempre ofrece una nueva oportunidad, un pacto eterno con el hombre. Y así, mientras el sol se pone sobre el antiguo mundo, una promesa brilla en el horizonte. Un futuro lleno de esperanza, de nuevas historias, de redención y amor. Gracias por acompañar esta travesía sagrada. Y recuerda que cada uno de nosotros es parte de esta historia eterna. Fin del Génesis. Si este video tocó tu alma, te invito a que le des like y lo compartas para que la luz de estas historias sagradas llegue a más corazones. Suscríbete y activa la campanita. Así no te perderás ningún mensaje que fortalezca tu espíritu y tu fe. Gracias por ser parte de esta comunidad. Seguimos caminando juntos en este hermoso viaje de fe y aprendizaje. Nos vemos pronto.